Mis estimados, me da gusto poder saludarles esta noche, como cada fin de semana, donde nos damos un espacio para poder meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Al mismo tiempo, quiero agradecerles a cada uno de ustedes esta disposición, este tiempo que se toman para sintonizarnos. Y es que esta noche vamos a meditar únicamente en 2 versos, que tienen una gran enseñanza para nosotros. Para esto quisiera mencionar, mis estimados, que la adaptación hoy en día es un concepto que está de moda. El concepto incluso de adaptaciones se utiliza con frecuencia para referirse a las relaciones entre las características de los seres vivos y el medio en el que habitan. Y podríamos enlistar muchos ejemplos de animalitos que se adaptan, plantas que se adaptan, pero principalmente esta noche quiero puntualizar que en torno a las adaptaciones del ser humano. Quiero mencionar una pequeña reseña que seguramente usted ha leído, ha escuchado, incluso ha expuesto. Para esto preguntaría, ¿qué ocurre si lanzaríamos o qué ocurriría si lanzáramos una rana en una olla de agua hirviendo? Solo imagínelo, no lo vaya a hacer. Mis estimados, lo lógico es que de inmediato esta rana salte e intente escapar para salvar su vida por el choque térmico que está recibiendo. Pero podríamos decir que una creencia popular nos dice que si ponemos a la rana en agua que está a temperatura ambiente y muy lentamente la vamos calentando a esa agua hasta que la hagamos hervir, la rana permanecerá tranquila sin darse cuenta que el agua se está calentando hasta que finalmente muera hervida, prácticamente sin darse cuenta. Y es que esto es porque la temperatura irá subiendo tan sutil que su cuerpo se irá adaptando al cambio. Esto lo refiero, mis estimados, porque nuestro mundo está lleno de adaptaciones. Quisiera entonces meditar en esto. ¿Cómo saber si las adaptaciones de nuestro mundo son correctas? Hoy en día la familia se divide muchas veces por la diferencia de pensamiento. No logramos englobarlo, no logramos unirlo y la familia se divide. Otros amigos llegan a separarse porque su razonamiento no es del mismo modo. Algunas adaptaciones traen a nuestra vida mejoras, sin duda alguna, pero sin duda, y no podemos omitir, que otras traen destrucción, ya sea a largo y en otras a corto plazo. Por eso, esta noche quiero compartir con usted el verso de Romanos 12:2, que claramente Pablo comparte para nosotros. Pablo se lo escribe a los cristianos que están en Roma, un grupo de personas que trata de seguir la voluntad de Dios, pero que es abrazada por una cultura con muchas ideas paganas. Pablo le dice a estas personas, miren, no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Un grupo de personas seguía las enseñanzas de Cristo, pero un grupo más grande ejercía sobre ellos una gran influencia. Hoy en día quisiera hacer ese paralelismo. Muchos deciden seguir las enseñanzas de Cristo, pero un número mayor presiona para que llevemos a cabo a veces actos, pensamientos y hábitos que no siempre son buenos o aceptables a la vista de Dios. Este mundo, literalmente podríamos decirlo, se está desmoronando. Y sé que usted y yo necesitamos una transformación especial y urgente. Necesitamos un cambio total. Quizá nuestra conducta cotidiana, día con día, no está siendo la mejor. Pero sé que usted está aquí esta noche porque necesita y desea un cambio. Ahora le pregunto, ¿cómo saber qué cambios son buenos o no? Mis estimados, muchas adaptaciones, según la Biblia, se dan de acuerdo a la carne y no de acuerdo al espíritu. En el primer fragmento, cuando Pablo dice, no se adapten, no se conformen a este mundo, debemos entender que como primer punto, Pablo le está diciendo a esas personas, no deben copiar las costumbres externas
o profanas. Debo decirle que de manera natural usted y yo tenemos injertada una tendencia a copiar. Por eso es que el pequeño se parece a papá o a mamá, la pequeña se parece a papá o a mamá, el alumno o la alumna se parece al maestro o a la maestra. Y es que debo decir que una mente que no se cultiva tiende a copiar acciones, palabras e incluso maneras de vivir, pero óigalo bien, sin importar si es correcto o no. Por eso debo decirle que las modas y las masas de gente no siempre son sinónimo de verdad. Como seres humanos tenemos esa tendencia a copiar a los demás. Pablo dice, miren, por favor no se adapten y no se conformen a este mundo. No deben seguir costumbres que sean profanas. Y entonces viene aquí una pregunta, ¿y cómo sé si a quien estoy copiando, si lo que estoy implementando, si lo que estoy adaptando a mi vida es correcto o no? Pablo nos dice, ten cuidado con eso. Debo decir que para poder llegar a una respuesta, el segundo aspecto que quiero compartir esa noche es que debemos fortalecer el razonamiento de nuestra persona a través de la meditación de la palabra de Dios. ¿Podríamos leer un verso? Usted puede tomar su Biblia, tomar un verso, leerlo y analizar qué aplicación tiene para nuestra vida. Incluso esta noche yo lo desafiaría. Antes de dormir, tome un versículo de la palabra de nuestro Dios, léalo y analícelo. ¿Qué aplicación podría dar para nuestra vida? Si bien es cierto que muchas personas que nos rodean son imperfectos, a veces decimos, este verso le quedaría muy bien a aquel personaje, a aquella persona. Sin embargo, mis estimados, a pesar de un mundo imperfecto, lleno de personas imperfectas, antes de pensar en los demás y sugerirles un cambio, esta noche yo le pediría que veamos qué podemos aplicar para nosotros. ¿De qué manera nos ayuda a diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto? Porque debo decirle que más de uno de nosotros tenemos gustos, también tenemos impulsos, incluso tenemos deseos, pero la palabra de Dios nos da fortaleza para dominarnos. Una mente que ha sido fortalecida en ese razonamiento, que ha meditado en la palabra de Dios, tiene dominio propio. Lamentablemente la contraparte podemos deducirla. Si no fortalezco mi razonamiento porque no estoy meditando en la palabra de Dios, cualquier impulso, cualquier gusto, cualquier deseo me va a dominar. Y es que, mis estimados, entonces implementaría un tercer aspecto. Si de alguna manera no me debo adaptar a lo que es profano. ¿Cómo? Bueno, fortaleciendo mi razonamiento al meditar en la palabra de Dios. Entonces es importante comprender el tercer aspecto, renovar nuestra mente. Si en esta noche le pidiera a usted qué cosas de su casa no le sirven para que podamos renovarla, usted empezaría a seleccionar eso que sí le sirve, pondría en tela de juicio lo que medio sirve y sin duda alguna sabría qué cosa ya no le sirve. Pero a veces la falta de atención en esos aspectos nos hace conservar cosas e incluso llenarnos de cosas que no son útiles para nuestra vida, para nuestra casa. Quiero aplicarlo entonces esta noche. Al renovar nuestra mente, debiéramos sacar las cosas que no sirven en nuestro crecimiento. Ahora bien, alguien puede decir, es que eso me gusta, no sé si sirva o no, pero me gusta. Mis estimados, ¿cómo saber qué cosa nos sirve y qué cosa no nos sirve? Debo decirle que cuando usted medita en la palabra de Dios, Dios lo capacita. Sí, escuchó bien. Dios lo capacita. No va a venir el vecino, no va a venir el amigo, no va a venir la familia. Dios mismo le va a dar a usted la capacidad para saber lo que es útil y lo que no está siendo útil en su vida. De ese modo quiero aplicarlo. Usted sabrá si la película que está viendo es correcta. De ese modo usted sabrá si la música que escucha es útil en su vida.
Sabrá si esas amistades que usted tiene son buenas para poder crecer. E incluso podrá identificar qué hábitos están siendo incorrectos en su vida. Por eso es importante, Pablo menciona, la renovación de nuestra mente. Y es que, a grandes rasgos, mis estimados, el tiempo es corto. Esta noche yo quisiera decirle, debemos llenar nuestra mente de Dios. Y es que en alguna ocasión he escuchado decir a alguien, ¿llenar mi mente de Dios? Es que eso es aburrido. Mis estimados, algunos creen erróneamente que llenar nuestra mente de Dios es aburrido. Y si usted lo piensa, o ha escuchado que alguien lo piensa, esta noche yo le diría, es que no lo conoces. Alguna ocasión usted ha estado con un grupo de amigos, familia, conocidos, y a veces comentamos de una persona y alguien más nos dice, no lo conoces. Mis estimados, no debiéramos pensarlo, pero humanamente lo llegamos a pensar. Es que a veces me aburre, es que no lo conoces, por eso te aburre. Mis estimados, quien ha leído con atención ha encontrado aventuras fascinantes. Puede encontrar en la palabra de Dios desafíos tremendos, batallas individuales y también batallas sociales. Pero debo decirle un factor en común. Todas ellas mencionan una victoria cuando Dios fue puesto en primer lugar. Algunas historias tienen resultados instantáneos. Dios hablaba, ellos obedecían y ahí estaba el resultado. Otras historias nos hablan de unos resultados que ocurrían lentamente. Algunas otras nos hablan de atrocidades que finalmente llevaron las personas que no permitieron a Dios ser el primero en su vida. Pero de alguna u otra manera, todas las historias son para ejemplo en nuestro favor. Cuando usted lea una historia, piense qué de esa historia puede aplicarse en nuestra vida. Quiero compartir con ustedes un paralelismo, aunque no es bíblico. Quiero denominarlo la mente de un corredor. Y es que si bien, mis estimados, hoy en día las carreras han ido incrementando su longitud y hoy en día fácilmente superan los 42,000 metros, 42 kilómetros y poco más. Algunos aventureros han dicho, vamos a buscar terrenos más difíciles, subidas y bajadas más prominentes, caminos pedregosos. En esas carreras, muchos corredores, simplemente deciden abandonar la carrera. Algunos se lastiman, otros se pierden del sendero. Algunos otros, teniendo en cuenta que traían una enfermedad anterior, deciden renunciar. Pero debo decirle lo siguiente. En la mente de un corredor profesional, ninguno de los aspectos anteriores es tomado como un justificante para no terminar la carrera. Una vez entrevistó a un corredor y él dijo, es que en una carrera el 90% está en tu mente y el 10% restante está en tu cuerpo. Debes estar muy entrenado para hacer esto. Una persona medianamente entrenada, dijo este hombre, si tiene lo que necesita en su mente, es capaz de lograr lo imposible. Y es que a veces nuestras palabras, nuestras tendencias, parecieran ir por un lado y nuestra mente por otro. Pensamos, voy a hacer esto bien y aquello ya no lo voy a hacer, y nuestro cuerpo actúa diferente, mis estimados. Por eso es importante renovar nuestra mente. Al hablar de los corredores, este corredor tiene toda la razón. Cuando usted empieza una carrera, inmediatamente su cuerpo le va a mandar mensajes. Oye, mejor detente, me estoy alterando, dicen los pulmones, me estoy acelerando el corazón, me duele que golpees, dicen los pies. Así es como actúa nuestro cuerpo, pero de manera inmediata para un corredor profesional la mente actúa. Rápidamente dice, hey, no es por ahí, desistan, vamos a correr. Cuando pasan las horas, nuestra mente empieza a flaquear. Muchas veces los dolores empezamos a sentirlos en más de un lugar del cuerpo. La fatiga e incluso nuestra mente empieza a combatir ya no solo con dolor, sino también con cansancio. Esto genera que la mente también quiera sucumbir, mis estimados. Y ahí es donde está la gran diferencia. Los que han de alguna manera fortalecido su mente seguirán. Pero aquellos que no fortalecieron su mente, no dude que se van a detener. Y es que, mis estimados, quiero entonces terminar. En la carrera espiritual,
Nuestro cuerpo muchas veces va a decir, no, es que yo me quiero comer esto aunque me haga daño. Es que yo quiero ver aquello aunque sé que es malo. Mis estimados, quiero diversión, nos puede decir. No quiero despertarme temprano para ir a la iglesia. Ay, no, tengo la vista cansada, no puedo leer la Biblia, no quiero leerla, mis estimados. Tal vez podamos incluso superar todos los aspectos anteriores. Pero a veces llegarán los problemas cuando hablábamos de un corredor, la fatiga, el dolor, el cansancio. O llegarán los amigos, llegarán las modas. Y una mente que no ha sido renovada va a sucumbir. Esta noche quiero decirle que la renovación de nuestra mente es un proceso continuo. Necesita una entrada diaria de Dios y de su palabra. Si un corredor fue a entrenar hoy, pero deja de entrenar 6 meses, no pregunte cómo estará en 6 meses con un día. Si nosotros hoy nos empapamos de la palabra de Dios, pero no lo volvemos a hacer en el camino, en esta carrera espiritual, ya conocemos el resultado. La meditación diaria en la Escritura, debo decirlo puntualmente, no solo se trata de leer, sino de buscar una aplicación personal de la palabra de Dios a mi vida. Porque ese es el medio más eficaz, mis estimados, para obtener gozo, para obtener paz y sobre todo una madurez emocional personal. Hebreos 12:1, el segundo verso que quiero compartirle. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dice Pablo, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Yo no sé qué batallas está peleando usted, qué se ha encontrado en el camino, qué cosas su cuerpo le dice que quiere aunque no son correctas, y no sé qué cosas ha fortalecido en su mente. Lo que sí sé, mis estimados, es que muchas personas con imperfecciones, pero allegadas a la palabra de Dios, a través de su fe obtuvieron la victoria. Eso debe ser una inspiración para que usted y yo corramos con fortaleza esta carrera espiritual. Hay una carrera que día con día tenemos que enfrentar. Pero si no fortalecemos nuestra mente, nuestro cuerpo va a sucumbir. Esta noche usted puede encontrar muchas aplicaciones. Este mensaje es primeramente para su servidor. Pero sin duda alguna la palabra de Dios es tan hermosa que nos da un mensaje personal e individual diferente a cada uno de nosotros. Esta noche yo quiero desafiarlo. Renueve su mente. Si Dios le llama a través de estos versos y le dice, es importante que medites en mi palabra, no nos resistamos, mis estimados. Porque en todo momento Dios nos fortalecerá para ganar esa carrera y obtener la victoria. Y mis estimados, será un gusto que cuando lleguemos a la patria celestial, tal vez cansados, tal vez raspados con alguna herida, pero podamos decir, alcancé la victoria. Por eso, mis estimados, esta noche es mi deseo y es mi oración que podamos vivir una transformación, no en el futuro, sino a partir de hoy. Que el Señor les bendiga.